mensaje de esperanza a cada familia. Llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta. Enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar. Nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, Comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Gracias. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Con enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla Román García. Un gusto poder estar nuevamente aquí en el comentar de la palabra a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Grande, grande, hermanos.
Muy grande es la fidelidad de nuestro Señor y pues estamos muy contentos de poder participar en ese tiempo, ¿verdad? Como ya se dijo en el comentar de la palabra, agradecidos con nuestro Señor y Dios, el Todopoderoso y solo soberano, aquel a quien pertenece la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, el dominio, la autoridad. Sí, a Él le pertenecen y para eso estamos nosotros hoy aquí, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un llamamiento maravilloso que nos hizo el Señor, ¿verdad? Un llamamiento pues inesperado. Nadie esperábamos esto. Estábamos sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo. Y hoy estamos aquí por la gracia del Señor, ¿verdad? Hoy estamos en este caminar, en ese andar con Cristo, dándole la gloria y honra, viviendo su vida. Nos ha participado de vida y vida en abundancia, de la vida de Cristo, ¿verdad? Ahí en los controles nuestro hermano Ricardo Cuellar, también participando de la vida de Cristo, ¿verdad, Richard? Pues luego, agradecidos con Dios y dándole la gloria y la honra porque Él vive y reina para siempre. Leo Zoraide dice, nuestra hermana, buenos días, Pastor Román, Dios le bendiga en esta mañana en que podemos seguir viendo la misericordia de Dios. Amén. Rosy Ramírez también dice, bendecido martes para todos mis hermanos. Gracias. Nuestra hermana Mayra Robledo etiqueta, Ana Karen destaca. Nuestro hermano Chuyín Díaz nos saluda y etiqueta, ¿verdad? También, gracias a Dios. Nuestra hermana Mayra también destaca, hace un destacar aquí. ¿Quién más? Irma Estrada también desde temprano. Buen día, hermanos. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos cubra con la armadura de Dios. Vístete de la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo. Sí, que así sea, la armadura del Señor. Jorge Garza, Doc, saludos, un abrazo. Dios contigo, muy buen día. Señor te siga bendiciendo. Por cierto, ahí comuníquese con el doctor Jorge Garza, fracturas, esguinces y algo más, ¿verdad? Sí, no duden en atenderlo, ahí se encuentran los datos, los publicamos, ¿verdad, hermano? Ahí con el doctor Jorge Garza, claro que sí pueden atenderse, revisarse y esperando que estés muy bien, hermano. Irma Estrada también etiqueta, gracias al Señor. Ahí está muy compartiendo. Pues es que mire, la palabra debe de correr y debe ser glorificada. Cuando la palabra de Dios es como debe de ser, la palabra del Señor, tiene que correr, tiene que darse a conocer. Como decía un canto muy antiguo, todos tienen que saber, o todos deben de saber quién es Jesús. Ya si lo recibe, si lo rechaza, si lo pone en pausa, ya es un asunto de cada quien, pero la verdad es que Dios quiere que le conozcamos y le demos a conocer, que conozcamos esta vida y vida en abundancia. Quiero leer un pasaje aquí en la Escritura, bueno, varios, pero uno de ellos muy conocido en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el Evangelio según San Juan. Veamos lo que dice. Capítulo 3, verso 16. Voy a leer desde el 15 en adelante. Juan 3:15 en adelante. Mire lo que está escrito. Para que todo aquel que en él cree, para que todo aquel, sin excepción, siempre y cuando crea, la condicionante es creer, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Saludos, hermano Juan, un abrazo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Dios no quiere que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo tan conocido, ¿verdad? Porque de tal manera uno puede amar, todos podemos amar. Dios ama, pero ¿de qué manera ama a Dios? Y lo que vemos aquí es de tal manera. ¿Cuál manera es esa?
¿Cuál manera? ¿De qué manera Dios nos ha amado? De tal manera amó, siempre destaco ese verbo en tiempo pasado. Hay que meditar por qué el verbo está en tiempo pasado. Ya lo hemos comentado aquí, pero ¿por qué no dice ama? ¿Por qué dice amó? Bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, todo aquel que en Él cree, murió por todo el mundo, por todos murió, pero los que se salvan son todos aquellos que en Él creemos, para que todo aquel que en Él cree, otra vez, no se pierda. Quiere decir que hay una perdición, las almas se pueden perder si no creen, si no depositan su fe en el Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sigo leyendo. Verso 17, porque no envió Dios al mundo, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no fue enviado para que el mundo sea condenado. Jesús fue enviado para que el mundo no se pierda, para que el mundo no se condene, pero tiene que creer en Él. Eso es poner su fe en el Señor, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por el Hijo, por el enviado. 18, el que en Él cree, y vea cuántas veces, en cuántas ocasiones se va a repetir creer, 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 creer. No puede ser de otra manera. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre, naturaleza, carácter, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice. ¿Se condena a quién? Pues el que no cree. ¿Y cuál es la condenación? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que no amaron la luz. Mucha gente ama la luz. La luz da seguridad, la luz te ayuda a ver, a encontrar, a diferenciar. Pero no dice que no amaron la luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Es un riesgo para todos aquellos que estamos en el Señor si no definimos bien a quién amamos más, ¿verdad? Aquí dice que amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, menosprecia, aborrece, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si no ama la luz, ama más las tinieblas, una persona pues no va a venir a la luz porque le van a frenar, le van a reprender sus obras. Y la persona no quiere dejar de hacer sus obras de tinieblas, ¿verdad? Y entonces dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, no quiere un alto en su vida. ¿Por qué? Porque la luz va a frenar las tinieblas, va a reprenderlas, va a echarlas fuera. Verso 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto. La luz manifiesta las cosas. Mas el que practica la verdad, fíjese qué hermoso, la práctica de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces hay que practicar la verdad, no solo saberla o conocerla o tener el concepto claro de qué es la verdad. Hay que practicarla, hay que vivirla. Mas el que practica la verdad viene a la luz. El que ama más las tinieblas, o los que aman más las tinieblas, no vienen a la luz. ¿Por qué no vienen? Porque aborrecen la luz
y no quiere que sus obras, que son de tinieblas, sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, y vuelvo a insistir, la práctica de la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Teniendo este pasaje en claro, la salvación por la fe en Jesucristo y la salvación entendiendo que debemos de venir a la luz, que debemos amar más la luz. Ya ni siquiera voy a mencionar que debemos amar las tinieblas. Tenemos que aborrecer las tinieblas. Pero, ¿qué implica creer en Jesús? Alguien dice, yo creo en Jesús. Bueno, ¿qué cree? Que la Escritura dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen en Jesús. Pero no en esta fe. Para empezar, los demonios no tienen redención. Pero ellos no tienen esta fe que los lleva a la práctica de la verdad. Sino que ellos creen que Jesús es, que Dios es uno. ¿Ya? Pero no vienen a la luz. ¿Cómo van a venir a la luz? Son tinieblas. Entonces, cuando uno dice que cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Bueno, ¿qué implica el creer? El solo decir de labios. Asignarse o pertenecer a un grupo de fe religioso. ¿Qué implica? Implica venir a la verdad. Implica venir a la luz y practicar la verdad. Según lo que leíamos ahorita en el capítulo 3, y se lo quiero destacar porque voy a leer otro pasaje que nos va a ayudar a entender un poco esto. Vea por favor lo que la Escritura nos muestra, nos deja ver aquí. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Si alguien hace lo malo, aborrece la luz y por consecuencia no viene a la luz. ¿Cómo va a venir a la luz si la aborrece? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la luz reprende las obras de las tinieblas. Todo aquel que viene a la luz se expone a ser reprendido. Sus obras que no están en luz. Todos, yo, cualquiera de nosotros. Si yo vengo a la luz y hay obras de tinieblas, Dios las va a reprender. No voy a poder esquivar eso. Por eso mucha gente prefiere no venir a la luz. ¿Por qué? Porque no quiere que le reprendan las obras. Pero si sigues en la lectura, si seguimos, más el que practica la verdad. Entonces creer en Jesús implica venir a la luz para practicar la verdad. Y cuando practicamos la verdad, no que no nos equivocamos, no que no cometemos errores, cuando practicamos la verdad, venimos a la luz para que Dios manifieste que las obras son hechas en Él. Ahora, ¿por qué platicar un poquito, extendernos un poquito? Porque en el capítulo 18 de Mateo, nosotros los cristianos, nosotros el pueblo de Dios, el llamado pueblo de Dios, en muchas ocasiones buscamos el cómo evadir, el cómo salirnos con la nuestra, ¿verdad? En muchos aspectos que Dios demanda. Eso lo hacemos en ¿qué vamos a decir? Pues en una etapa temprana de nuestro cristianismo, en una etapa donde el señorío de Cristo pues está avanzando y no, ¿verdad? Entre que sí me someto y no me someto al Señor. Pero cuando nosotros entendemos y nos rendimos y entendemos que, Señor, tú tienes la razón siempre en mi vida, tú tienes la razón en tu palabra, lo que tú dices, tu palabra es verdad, yo tengo que creer en Él, pero con la implicación de venir a la luz para la práctica de la verdad. Venir a la luz para la práctica de la verdad. Si solo digo que creo y no vengo a la luz para practicar la verdad, o practicando la verdad no vengo a la luz, pues mi fe es una fe muerta, que vuelvo a insistir,
Santiago lo dice. Lo voy a leer de una vez para que no quede. Lo mencioné ahorita y lo vuelvo a mencionar. Pero Santiago está citando eso. En el capítulo 2, versículo 19 de Santiago, para ahorita regresar hacia Mateo. Mire lo que está escrito. ¿Tú crees que Dios es uno? No es una pregunta, es una afirmación. ¿Tú crees que Dios es uno? A menudo cuando lo leemos, lo hacemos en forma de pregunta. Pero si usted revisa su Biblia, en el capítulo 2, verso 19 de Santiago, no hace una pregunta. Está haciendo una afirmación. No está cuestionando que si creemos que Dios es uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Por eso dice que si creemos que Dios es uno, porque siendo tres personas, es un ser, ¿verdad? Es un Dios en tres personas. Un solo Dios. Por eso hay que tener fe. ¿Crees que es uno? Son tres personas, pero es uno. ¿Lo crees? No, pues sí. Bueno, ¿qué crees? Los demonios también creen y tiemblan, dice el verso 19. Pero lo que quiero que vea es que no es una pregunta. Santiago no está cuestionando que yo no creo. Santiago está diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Está bien que creas. Así es. Dios Padre, Dios Verbo, Dios Espíritu Santo, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. ¿Crees esto? Haces bien. No lo cuestiona, lo afirma. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero más adelante, el verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, aquel que puede creer que Dios es uno, siendo tres personas en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, lo que Santiago está diciendo, ok, eso que dices, que crees, está bien, pero es vano si no tiene obras. Y yo no quiero hablar ahorita de las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y podemos describir muchas con las escrituras, ¿verdad? Lo que quiero hablar es de la fe que implica venir a la luz y practicar la verdad, o practicar la verdad viniendo a la luz. Porque si solo digo creer, soy un hombre vano, porque mi fe no implica nada. Pongamos de lado las obras que Dios preparó de antemano. La implicación de venir a la luz. La implicación de practicar la verdad. No de hacer cosas. Hay que hacer cosas en el Señor que Él preparó de antemano. Pero la primera implicación de fe es practicar la verdad. Y venir a la luz. Ojo, aquel que aborrece la luz no viene. Porque está en tinieblas. Pero el que cree, no con una fe vana, no con una fe hueca, o con una fe muerta, porque aquí dice, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es una fe muerta. Entendemos que las implicaciones de la práctica de nuestra fe nos hacen vivir el cristianismo. Un ejemplo claro está aquí en el capítulo 18 de Mateo, que es a donde queríamos ir, pero estábamos tratando de establecer una base, ¿verdad? Aquí en el capítulo 18 de Mateo, dice en el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si mi hermano peca contra mí, ve y repréndele. ¿Por qué vas a reprender? Porque es un pecado.
hubo un pecado, es una obra de tinieblas, y la práctica de la fe no me deja solo vivir así. Pecó contra mí, pues en mi práctica de la verdad, dice aquí, o en la práctica del pueblo de la verdad, ve y repréndele estando tú y él solos. Es una reprensión porque hay un pecado. Si te oye, el hermano, puede ser que no te oiga, pero si te oye, has ganado a tu hermano. Qué interesante que la Biblia nos dé la pauta que podemos ganar a los hermanos. Ya es hermano, pero ¿cómo lo ganas? Bueno, entendiendo que hay obras de tinieblas, entendiendo que todavía hay cosas que se suscitan. Dice, si peca contra ti, pues ve y repréndele. ¿Y por qué lo debería de hacer cualquiera de nosotros? Porque eso es lo que implica la práctica de la verdad. Eso es lo que implica venir a la luz. No tolerar tinieblas, ¿verdad? No permitirnos estar en tinieblas o en pecado. Ahora, cuando se hace esta práctica, dice, puede ser que te escuche, que te oiga, pero si no te oye, bueno, aún así no puedes dejar sin esa reprensión, porque si no te oye, entonces las tinieblas no están siendo reprendidas. Está haciendo, dice, caso omiso, ¿verdad? Una omisión. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Okay. No escuchó, no quiso atender, dijo, no es cierto. Ok, 2, 3, para que consten las palabras que se dijeron, ¿verdad? O sea, esto se dijo, eso es lo que estamos hablando, pero no quiere. Ahora, ¿por qué tendría que hacerse? Por la implicación de mi fe. Porque mi fe implica la práctica. Penosamente, se ha desarrollado un cristianismo. Este es solo un tema, ¿verdad? Hay muchos más. Se ha desarrollado un cristianismo donde la fe no implica nada. O solo implica asistir, o decirle hermano al de al lado, ¿verdad? Tener una religión. Pero más allá de identificarte con algún grupo religioso, más allá de reunirte frecuentemente, que la fe no implique nada, y eso es falso. La fe implica práctica de la verdad. La fe implica venir a la luz, constante. Y si hay algo que está en tinieblas, algo que no está bien, bueno, que sea reprendido para que se vaya. ¿Por qué? Porque acuérdese que el pasaje base que estábamos leyendo ahorita en Juan 3:15, no sé si leímos hasta el 21, recuerde que el pasaje base nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. El deseo de Dios es que ninguno se pierda. Y solo se salvarán, se librarán o serán librados de la condenación si creen en Jesús. Pero no en una fe de labios para afuera. No en una fe de identificación con un grupo religioso, sino una fe que implica el venir constante a la luz. Y dije, constante a la luz, porque es una práctica de la verdad. Voy a hacer un paréntesis aquí. Y voy a ir a la primera carta del apóstol Juan. Aquí en la primera carta del apóstol Juan hay cosas que luego no se entienden, o algunos creen entender de más, pero en el capítulo 3 de primera de Juan, dice, en el verso 8, fíjese lo que dice 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Voy a detenerme ahí tantito.
Y luego este pasaje se confunden porque entonces los cristianos decimos, es que nosotros ya no pecamos. Hay una doctrina ahí que dice que ya no pecas. No, pues qué bueno. Si es real, qué bueno, pero si solamente es un concepto, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y explico. Aquí en Primera de Juan, leímos el 3:8, el que practica el pecado es del diablo. El verbo a destacar aquí es práctica, porque en Juan 3 leíamos que el que practica la verdad, practicar, ¿sale? Que practica la verdad viene a la luz, pero el que aborrece la luz pues no viene. ¿Qué va a venir a practicar? No viene. Juan dice que el que practica el pecado es del diablo, le pertenece. Fíjese qué fuerte palabra. En aquel entonces, dice nuestra hermana Verónica, ¿por qué se reprende? Porque el objetivo es ganar al hermano. Pues sí, pero aparte porque es el efecto de la luz contra las tinieblas. La luz no permite que las tinieblas sigan. Dice nuestra hermana Eunice Leos, bendiciones desde Piedras Negras, saludos. Muy bien. Ahí cerquita está Eagle Pass. Y también Piedras Negras. Y también Río Bravo. Muy bien, disfruten, sea trabajo o sea por de familia, Dios los bendiga y qué bueno que están conectados. El que practica el pecado es del diablo. Eso no lo podemos dejar de lado. La práctica del pecado hace que una persona manifieste que le pertenece al diablo. Práctica del pecado. Pero aquí en Primera de Juan capítulo 1 nos dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el 8, aquí hay 3 decimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Que no tenemos pecado. No que no he pecado. No, todos hemos pecado. No, que no tenemos pecado. Vuelvo a leer el 1:8. Aquí hay 3 decimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, la cual debemos de practicar, no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, práctica de la verdad, la implicación de la fe, no está en nosotros. Si confesamos, aquí está, no que no tengo pecado, pero si lo confieso, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, amén, y limpiarnos de toda maldad. Y luego hay otro, primero decimos es, si decimos que no tenemos pecado. Segundo decimos, si lo confesamos, es un decir, lo confieso. Y tercer decir, si decimos que no hemos pecado, no es que yo no he pecado. Ya eso se puso muy raro, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si alguien dice, no, yo no he pecado, eres un mentiroso, o quieres decir que Dios es mentiroso. Ahí hay 3 decimos, que no tenemos pecados, o si confesamos nuestros pecados, o si decimos que no hemos pecado. No está complicado, cada uno va en su lugar. En el Primera de Juan 2, ahí siguiente, el versículo siguiente, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Ahora, el deseo de Dios es que no pequemos, pero ya vimos que no podemos decir que no tenemos pecado, que sí podemos confesar los pecados para no tenerlos, y tercero, que si decimos que yo nunca he pecado, imagínense alguien, pues está mintiendo, ¿verdad? Y está haciendo a Dios pasar por mentiroso. Pero en el 2:1, 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. El deseo de Dios no es que peques, pero ese deseo de Dios, en la mayoría de los que están empezando a caminar en Cristo, pues queda en un deseo. Dios desea que no peques, pero pues
su deseo no se cumplen en muchas vidas. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero ¿qué pasa si alguno hubiere cometido pecado? Lo cual no estamos exentos ninguno de nosotros. Porque cuando los hijos de Dios pecan, venimos al Señor, confesamos nuestros pecados y nos limpia. Cuando los hijos del Señor pecamos, la implicación de fe en el Señor es venir a la luz para que las tinieblas sean reprendidas, lo que menciona nuestra hermana Verónica. Venimos a la luz para que Dios reprenda mis tinieblas. Porque, mira, esto está mal. Es cierto, Señor. Vengo a la Escritura. Sí, Señor, estoy mal en eso. Escucho la palabra, me congrego. Sí, Señor. Estoy en mi devocional y el Señor me muestra, Román, sí, Señor, es cierto. Pero ¿por qué sigo viniendo? Porque tengo fe en Él. Porque mi fe implica el venir a la luz para seguir practicando la verdad. Como veíamos el caso del hermano, decía, pues peca contra ti, pues repréndele. ¿Y por qué? Pues porque quiere ganar al hermano. ¿Pero por qué? Porque estamos en la práctica de la verdad. Y ese era un ejemplo de muchos más, hay muchos más, que implican la práctica de la verdad. ¿Verdad? Ok. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. Entonces, el deseo es que no peques, pero si pecas, tienes abogado. Tenemos abogado. Bendito sea el Señor. Luego en el capítulo 3, que le leí el 8, el que practica el pecado, entonces parece que, oye, ¿se contradice esto? No, no se contradice. No se contradice. En el 3:4 de Primera de Juan, Juan nos explica lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Son dos cosas. Comete pecado e infringe también. Son dos, no es una sola. E infringe también, son dos cosas. E infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabes que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En Él no hay pecado. Bendito sea el Señor. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, no, mentimos. Si nosotros decimos que no hemos pecado, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La fe en Jesús implica práctica de la verdad. Implica venir constante a la luz, a la palabra, al Señor, para que me corrija. A mí. Porque yo soy el que creo. Entonces aquí está diciendo que Él apareció para quitar nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Y no hay pecado en Él. Amén a eso también. Todo aquel que permanece, y aquí hay una constante, y es una condicionante, todo aquel que permanece, ojo, para que todo aquel que en Él cree, quien cree debe permanecer en Él. Si no permanece, solo creyó, pero no sigue creyendo. Otra vez. Si no permanece una persona, un pueblo, en Dios, una familia, ojo, el deseo de Dios es que permanezcamos, porque esa es la práctica de la verdad que implica nuestra fe en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ahora, vea por favor, no peca. Y aquí está oye, entonces, híjole, ¿peco o no peco? ¿Reconozco que tengo pecado o no reconozco? ¿Confieso mi pecado o no lo confieso? ¿Digo que no he pecado? No puedo decir eso. Pero aquí cuando dice todo aquel que permanece en Él no peca, no está diciendo que no hubiere cometido pecado. Lo que está diciendo es que no está en la práctica del pecado. Porque la fe me lleva a la práctica de la verdad, no a la práctica del pecado.
Y todo aquel que permanece en él, no es que no peca en el hecho de que, sí pequé, sí dije, sí hablé, híjole, sí esto, sí aquello, sí hice, sí deshice. Todo aquel que permanece en él no está en la práctica del pecado. Eso es lo que está diciendo. No que no peca, porque acabamos de leer que sí peca. Entonces mi fe, mis amados, nuestra fe es una fe constante en el Señor, no de palabras, porque si no sería una fe vana, una fe que tienen hasta los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Y no es pregunta. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué crees? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Quieres saber, hombre vano? O sea, si solo mi fe es de labios para afuera, como se propaga en muchos círculos, cada vez más, una fe, pero que no tiene la práctica de la fe con relación a la persona de Jesús, con relación al venir constante de la luz. Esta práctica de la verdad no es sustituida por ninguna acción. Imagínense yo, como pastor, si no practico la verdad, pero yo les predico, pero yo voy a los funerales y comparto, yo estoy evangelizando, yo vengo al programa. Si yo no practico la verdad, cualquier otra cosa que haga satelital es vana, porque lo primero que implica mi fe y la fe de todos nosotros es una práctica de la verdad que viene a la luz. Alguien que se expone al Señor para que Dios se muestre en la vida de uno. Y si algo está mal, se corrija. No pasa nada. Porque abogado tenemos, estamos confesando nuestros pecados. Pero cuando aquí dice, 1 de Juan 3, todo aquel que permanece en él no peca, está hablando de que no está en la práctica del pecado. No que no puede pecar. Dios quiere que no pequemos. Los hijitos son más susceptibles a pecar si alguien ha crecido, ha desarrollado en Cristo, permaneciendo en él, en esa fe, hermanos. Porque vuelvo a insistir, está como doctrina de una fe que solo confesó que Jesús es el Señor. Una fe que solo confesó y que solo se vincula a ciertos cultos o actividades, pero no está en la práctica y en la exposición a la luz. Ahí no es una fe, no es una fe de la que la palabra de Dios nos está enseñando. No es una fe en la que se está permaneciendo. Por eso el cristiano ve su fe como un peregrinaje, un andar constante, una práctica, una exposición a la luz, siempre dispuesto a corregir, siempre dispuesto a andar en el Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros entendamos esto, que sepamos que Dios quiere mostrarse en nuestras vidas, quiere glorificarse en nuestras vidas, llevándonos en una fe que es práctica, que va resolviendo su caminar en el Señor, ¿verdad? Una fe que va de gloria en gloria, siempre en triunfo en Cristo Jesús, Dios nuestro. Esa es la fe que el Señor espera. No espera la fe de los demonios, lo digo con mucho cuidado. Dios no está esperando la fe de los demonios en nosotros. Si los demonios creen y tiemblan, ¿pudiéramos nosotros tener esa fe? ¿Y no vivir la vida de Cristo? ¿Y no practicar la verdad y no venir a la luz? Claro. Es una fe, perdóneme, que hasta los demonios tienen. Pues, ¿cómo la podríamos describir? No quiero decir una fe demoníaca, no me quiero ir tan allá, pero ¿cómo describiríamos esa fe? Y aparentemente esa fe está permeando
en la iglesia. Ya le ocurrió a Israel, no todo Israel, pero un gran sector de Israel. Un pueblo que de labios me honra, pero el corazón dice está lejos. Entonces nosotros tenemos que entender que ya había en la antigüedad esa separación de una fe que permanece, que practica la verdad, que viene a la luz, no busca ser sustituida. La práctica, la verdad, no la sustituyes con nada. No la sustituyo, insisto, no sé, haciendo 1000 cosas que pueden ser buenas, pero si no estoy en la práctica de la fe. ¿Qué pasó con esos hermanos que leíamos ahorita en Mateo 18? Uno pecó contra el otro y uno no quiso escuchar. ¿Qué no escuchó? No escuchó la voz de la verdad, la voz de la luz. Oye, si no te oye, bueno, tráete a 2 hermanos. Si no oye a los hermanos, dilo a la iglesia. Si no oye a la iglesia, ya no es cristiano. Porque no está en la práctica de la verdad. No está en el venir a la luz para exponerse. Y eso es algo, amados hermanos, que nosotros tenemos que vivir constantemente. Nada sustituye. Es que yo soy pastor, es que yo voy y predico, es que yo oro por la gente, es que yo ayuno. Román, ¿estás en la práctica de la verdad? ¿Estás viniendo a la luz para que tus obras, que no son de luz, sean reprendidas? ¿Estás dispuesto a eso? Y el caminar cristiano debe de ser así. El caminar cristiano debe de ser así. Leíamos ahorita en 1 Juan 3, para esto apareció Cristo, para quitar los pecados del mundo. Para esto apareció Cristo. Por eso dice, voy a leer otra vez el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca, en la práctica, no le ha visto, ni le ha conocido. Ve cómo las tinieblas no dejan que conozca, que vea a Jesús. ¿Cómo somos transformados? De gloria en gloria. Una fe, dice Alicia Coronado, una fe muerta, sin obras, ¿pudiera ser la fe de los demonios? Pues sí, una fe vana. Porque Pablo lo que dice, lo vamos a poner como colaboración. Una fe, quiere saber, hombre vano que la fe sin obras. Pero yo que insisto es que las obras no son buenas acciones que todos pudiéramos hacer. Porque hay gente que hace muy buenas acciones y no es cristiano. Y eso no está hablando de una fe. Se llama de otra forma, no lo voy a decir. La práctica de la verdad es el constante caminar en el Señor, el constante corregir. Es el constante venir a la luz para ver a Jesús, porque lo que nos transforma es venir a Jesús. ¿Qué nos transforma a nosotros? Ver a Jesús. Lo dice en 2 Corintios 3, ¿no? Que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Mas nosotros mirando a cara descubierta. Pero eso es cuando estamos en luz, cuando venimos a la luz. Por eso cita el apóstol Juan, todo aquel que permanece en él no peca no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie les engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. O sea que antes que hacer cualquier otra cosa es la acción de la justicia, la práctica de la verdad. Insisto, muchos de nosotros podemos ser enredados con muy buenas acciones sin estar en la práctica de la verdad. Y recuerde, los demonios tienen fe. Y yo creo que esa fe demoníaca o de los demonios ha permeado cada vez más a la iglesia. Una fe que solo habla, que solo dice, que solo se identifica con un grupo y se congrega, pero su vida es un desorden, su vida no corresponde al Señor, al reino de Dios. Dice María Luz Aldaña, bendiciones.
A Dios sea toda la gloria por la hermosa palabra, fiel y verdadera. Amén. La palabra de Dios es verdadera. Ponemos aquí como un like, ¿verdad? Por eso en el 8 hace diferencia, contrasta con el 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y en el 8 dice, el que practica el pecado. Cuando habla en este contexto de pecar, es el que está practicando el pecado. Yo le pregunto de repente a los hermanos, a los jóvenes o a alguien, para poder entender lo que es la práctica. Le digo, ¿alguna vez has jugado tenis? Un deporte que a lo mejor no se juega, no es muy popular, o golf, o qué más, bádminton, o equitación, no sé, algo que no es tan asequible. Pues a lo mejor, pues alguna vez fui, alguna vez agarré un palo de golf, o alguna vez jugué pádel, no sé. Ok. ¿Lo practicas? No, no lo practico. ¿O alguna vez has nadado? No, sí, ¿practicas la natación? No, no la practico. Pero la diferencia está en el pecado entre la práctica y el pecar, el caer. Todo aquel que permanece en él está creyendo en él, está permaneciendo en él y está en la práctica de la verdad. Viniendo a la luz para contemplar a Jesús, para conocer a Dios, para ser transformado. Eso, hermanos, es algo que, si somos cristianos verdaderamente, va a ser inherente en todo nuestro caminar. Nunca podremos desligarnos de esto. De reconocer cuando estamos mal, de corregir, de amar la verdad, de practicarla. Porque Jesús lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quiere usted disfrutar de esa vida? Identifique el camino y camínelo. Conozca la verdad y practíquela. Viva la vida de Dios. Porque a final de cuentas, nosotros que fuimos redimidos por la obra de Cristo, estamos llamados a vivir la vida de Cristo. Como es difícil para nosotros adaptarnos a una vida que es diferente a la que nosotros, nuestra vana manera de vivir, constantemente venimos adecuándonos a la vida verdadera. Eso es para nosotros el camino. Eso es para nosotros la vida en Cristo. La adaptación a una vida perfecta de alguien que cumplió toda la ley a cabalidad. Que ya no necesita ser cumplida, porque ya fue cumplida, ya se consumó, consumado es. Pero ahora nosotros estamos viviendo en esta tierra adaptándonos, conformándonos a ese modelo de vida. Y cada vez que no resulta, Señor, perdóname, me equivoqué, porque eso implica mi fe, para que todo aquel que en Él cree, esos son los que no se van a perder. En el caso del ejemplo de Mateo 18, uno que no quiso ir, uno que no, déjalo, no es, ya no es. Tenlo por gentil. Ya no es pueblo de Dios. Ahora, como Dios quiere que todos permanezcamos como pueblo de Dios, los que lo somos, venimos a la luz. Practicamos la verdad. ¿Qué es eso? Adaptarnos a la vida de Cristo. Conformarnos a la vida de Cristo. Aquel que satisfizo todas las demandas del Padre Celestial. Y por eso en el 3.8, que no lo terminé de leer porque es muy importante que lo lea completo, el que practica el pecado es del diablo. Esa es la primera parte y es una parte muy fea. Todo aquel que está en la práctica del pecado. Oye, no, mi hijo recibió a Cristo cuando era niño. Oye, pero si estás viendo que está perdido, si estás viendo que está practicando, que está en borracheras, que está en esto, pues no te consueles con la idea de que un día fue a la iglesia o que sabe de Dios. No, está en la práctica del pecado.
Pídele a Dios, o el familiar, el amigo, el vecino, lo que sea. No te conformes. Que venga la práctica de la verdad, que su fe sea una fe que permanece, no una fe de demonios. Porque ¿cuánta gente no te vas a topar que ya se apartó del Señor y te dice, no, pero yo creo en Dios? No, yo estoy bien consciente de eso. ¿Y cuáles son las implicaciones en esa fe? Son nulas, no existen. No existen. Como si ya fuese suficiente solo con decir, yo creo en Dios. Bueno, tú crees que Dios es uno, es una afirmación, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero eso también lo hacen los demonios. Quieres saber, hombre vano, que la fe es sin obras. Y vuelvo a insistir, las obras es primeramente la práctica de la verdad. Primeramente el venir a la luz. El permanecer en Cristo. Por eso aquí dice en el 3.8, el que practica el pecado es del diablo. Por esto, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si todos los que practicábamos el pecado éramos del diablo, ¿cómo nos íbamos a poder zafar? Algo que le pertenece a alguien es de alguien. Oye, eso no es tuyo, no, es de él. Ah, bueno, pues es del diablo. ¿Cómo se zafa? ¿Cómo este objeto va a decir, yo no soy de Román? No, tú eres mío, además hasta traes el nombre ahí. ¿Verdad? El termo, ahí lleva mi nombre, este es mío, ahí dice que es mío. ¿Cómo esto dejará de ser mío? Cristo aparece, nuestro Señor, para deshacer las obras del diablo y para que Román no esté en la práctica del pecado. Porque es como nos libra, no solo muriendo por nuestros pecados. Oiga, pastores, si ya no me da chance de corregir. Bueno, el que estaba en la cruz al lado de Jesús lo reconoció, se murió y ese mismo día estaba en el paraíso. Pero nosotros, que estamos en el día a día, que nos surgen situaciones, que alguien ya nos ofendió, que alguien ya nos dijo, que alguien nos defraudó, que alguien nos quitó, me siento tentado y puedo pecar, no debo, puedo. Y si soy hijito, soy más susceptible a pecar. Si soy pequeñito, soy más susceptible a pecar. Entonces, ¿me voy a perder? No, porque para esto apareció Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y esas obras del diablo que me tenían atado era la práctica del pecado. Perdóneme, si una persona es un adúltero, necesita arrepentirse y dejar el adulterio. Y si viene a Jesús constantemente, Dios romperá esas cadenas. Si a lo mejor ya las rompió, gloria a Dios. O si es un borracho, o si es lo que usted me diga. Usted sabe la lista de los que no entrarán en el reino de los cielos. Pero el punto es que para esto apareció. Para que ya no vivamos en la práctica del pecado. Y eso solo se logra con una fe que permanece en él. No una fe de demonios. Perdónenme, vuelvo a insistir. Nunca había dicho esto. Una fe de demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen. Un credo de demonios que se ha propagado en la iglesia. Cada vez hay más gente que dice cristiana y no hay nada de Cristo. No hay nada de la justicia de Dios. Y no estamos diciendo que se salven por obras. No, es por la obra de Jesús. Por la fe en Él es pura gracia. Es pura gracia. Pero esa gracia es suficiente para que yo viva la vida de Cristo. Y si no la estoy viviendo es porque estoy amando más las tinieblas que la luz. Quisiera platicar un poquito más de esto, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Se nos ha ido el tiempo. Por favor, si le es de bendición, compártalo, etiquétalo, haga un comentario, ¿verdad? Para que alguien que lo vea, alguien va a decir, nomás le comparte, a decir un amigo tuyo, y dice, ¿qué es o qué? Pues ponle, hoy he hablado de esto, o el que practica el pecado del diablo, para esto apareció el Hijo de Dios. Algo que esperanzador, ¿verdad? Algún comentario que ayude. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor.
Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no, vea, ahí está ahora sí la explicación. No dice no peca, dice no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Quién no puede pecar? La simiente de Dios, Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejarlo hasta aquí. Dios me lo bendiga. Tenga una fe que permanece. Tenga una fe que le hace practicar la verdad y venir a la luz. Y ser corregido cuando tenemos que ser corregidos. Dios nos bendiga, nos guarde. Gracias. Hasta la próxima. Referencia al ladrón que salvó, pero que conoce de Dios y sigue insistiendo en el pecado, aún sabiendo. Ahí está el tema, hermana. Por eso es que muchos se pierden. Esa es la respuesta. Él no tenía oportunidad, confesó, se salvó. Y otros sabiendo, no lo hacen. Están amando más las tinieblas. Dios los guarde, Dios los libre. ¿Verdad? Dios con ustedes, escudriñando la palabra, dice Juan 5:39. Hasta la próxima, bendiciones. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.